Entendemos como grupo de presión a un grupo de interés no bastándole con incidir en las decisiones políticas mediante actividades, lo cual busca el logro de sus intereses influyendo en la toma de decisiones de las masas para colocarlas a su favor. Como ejemplo, tenemos al movimiento Yo Soy 132, que fue un movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas residentes en México, así como residentes y simpatizantes en más de 50 ciudades del mundo. El movimiento inicialmente buscaba la democratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y el rechazo a la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato en las elecciones presidenciales del 2012. Enrique Peña Nieto detonó la indignación de los estudiantes de la Universidad Ibero cuando buscó justificar su actuación en la represión de Atenco, una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México, de acuerdo a la revista Proceso. Desde que llegó a las instalaciones de la universidad, fue abucheado por los estudiantes quienes le gritaron asesino con pancartas, lo que provocó que fuera del lugar todo se descontrolara y se resguardara en el baño de la misma universidad. Posteriormente, luego de lo que las dirigencias del PRI y el Partido Verde Ecologista de México hiciera comentarios sobre una manifestación con intolerancia al PRI, declararon que no eran estudiantes, sino personas ajenas a la escuela, por lo que se hizo una convocatoria por Facebook para que los estudiantes se grabaran como parte del movimiento mostrando sus credenciales, en un video llamado 131 alumnos de la Ibero responden. La causa sumó de adeptos de otras escuelas e incluso de otros estados. El movimiento, compuesto por estudiantes de universidades públicas y privadas del país, se reunieron para exigir coberturas informativas imparciales y elecciones transparentes para el 1 de julio del 2012. Luego de que la Organización Editorial Mexicana, OEM, publicara en todos sus medios el éxito de la presentación del candidato priista en la Ibero, donde los encabezados decían éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot. Mismo donde estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, del TEC de Monterrey, de la Náhuac y del Instituto Tecnológico Autónomo de México se sumaron a la marcha de los jóvenes de la Ibero, realizaron el 18 de mayo del 2012. Decidieron protestar ante la televisora Televisa, ya que la acusaron de ser una de las empresas que daba respaldo a Enrique Peña Nieto en su campaña electoral. El 11 de mayo de 2012, el entonces candidato Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional aceptó la invitación a participar en el foro Buen Ciudadano Ibero, creado por los egresarios del Colegio de Ciencias Políticas y Administración de estas universidades. El objetivo del foro era fomentar la participación crítica y propósita de los ministros universitarios de caras a elecciones federales de julio de 2012. En cuanto acabó el evento, Peña Nieto salió de la auditoría de tiempo que los jóvenes que se encontraban afuera del recinto, en el partido central le abucheaban y le gritaban consignas en su contra. Los videos ilustran mejor las respuestas de los alumnos ante la presencia del candidato de sus universidades. Después de este encuentro entre los estudiantes y Peña Nieto, estaba previsto que el candidato participara de una entrevista en la estación de radio en la Universidad Ibero 90.9. Debido a su apertura accidentada salida de Peña Nieto, no asistió a la radio y envió a su representante Aurelio Nuño, coordinador de difusión de la campaña, y a Pedro Joaquín Colet, presidente del PRI, quien declaró lo siguiente: debo haber un clima de respeto. Tú puedes desistir con el presidente, cuestionar su política, pero no debes faltar el respeto al presidente. El abucheo a cobarde, la expresión fuera, refleja una actitud de conclusión que no es compatible con el espíritu universitario y que te enseña sobre todo a respetar la opinión ajena. La consecuencia más importante de la actuación de Yo Soy 132 sobre el sistema político mexicano fue la organización del primer debate presidencial por parte de los ciudadanos, sin que mediara a un órgano público como el Instituto Federal Electoral, un medio de comunicación tradicional o cualquier otro partido político.
Una segunda consecuencia fue que los líderes más visibles, el vocero del Instituto Tecnológico Autónoma de México y el académico que dirigió el primer debate ciudadano, fueron los elegidos para conducir un programa de debate entre universitarios transmitido por Televisa. Interesante contradicción, ya que precisamente el origen del movimiento era contrarrestar el poder de las televisoras. Aún así, las consecuencias en el sistema político mexicano todavía no son visibles, porque ser Yo Soy 132 sirve de ejemplo para movimientos estudiantiles de en el futuro. Tanto en México como en otros contextos internacionales, también puede ser que algún día los líderes de esos movimientos logren ganar puestos de elección popular como los jóvenes chilenos que desde 2011 se movilizaron para exigir educación universitaria gratuita. Eso quiere decir que el salto a las esferas del poder de la política tradicional puede ser un camino de carrera política para los miembros de estos movimientos sociales. Queda por tanto ver si logran cambiar el sistema por dentro y si consigue Yo Soy 132 articularse más allá de demandas concretas. En este sentido, el movimiento Yo Soy 132 hace parte de una ola mundial de resistencia al actual modelo neoliberal de mercado. Pero como en cada caso, el movimiento juvenil Yo Soy 132 tiene especificidades que requieren ser abordadas para observar su potencialidad y límites en la actual coyuntura política de México, ya que si es una mirada a la cultura e institucional política nacional, no se podría situar correctamente la importancia que éste tiene. Participar en el espacio público mexicano implica sumergirse en una cultura prácticas que existen en otros países de la región, debido a que después de 70 años del pleno control que ejerció el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el país se consolidó una cultura política de prácticas y gestión del poder que atentan contra la formación de un Estado de Derecho y de un sistema democrático real. Pues en los 30 años, el PRI integró en sus filas a todas las fuerzas sociales del país, militares, campesinos, obreros, profesionales y empleados públicos formaron la estructura partidaria en todo territorio nacional. Ello le permitió construir una cultura política autoritaria, intolerante, corrupta e impone, y elegir vía dedazo. En realidad, la novedad en el movimiento Yo Soy 132 no está en su emergencia, sino en dimensiones constituyentes de su puesta en escena que pueden seguir siendo factores de preocupación para las nuevas autoridades que asuman el poder político, las cuales son dimensión transversal o su capacidad para convocar e integrar en el movimiento de manera transversal sectorial. Trasciende a la educación y social, distintos estratos sociales, dimensión organizacional o el carácter horizontal y democrático de su organización con procesos resolutivos. Además de la dimensión tecnológica o el recurso de las redes para proporcionar sus narrativas en la agenda sociopolítica y mediática y la dimensión política o de la interpelación de los poderes fáticos que rigen a los destinos de población mexicana, dimensión que transmiten el movimiento Yo Soy 132. La gran masividad alcanzada ese día consolidó la aparición de Yo Soy 132, aunque todavía no sería conocido con este nombre, pero ya se habían acuerpado como jóvenes de universidades privadas y públicas. La emergencia de este nuevo sujeto político visibilizaría no solo el rechazo de lo que representaba Enrique Peña Nieto y a los poderes fáticos, sino constituyó un fenómeno inédito en la historia social y política del país, asegurando a su vez que la configuración de un movimiento con jóvenes de distintas clases sociales que abiertamente rechazaba a la institucionalidad política. En la siguiente movilización, que como todas, se hizo otra vez vía redes sociales. Los estudiantes de la Ibero convocaron para la semana siguiente, del miércoles 23 de mayo, a la Estela de Luz, estructura que está en la Ciudad de México y constituye el símbolo de la corrupción actual del gobierno. Esta vez lo hacían porque la candidata del partido en el gobierno, Josefina Vázquez Mota, con publicidad engañosa, había tratado de apropiarse de su movilización para su convocatoria. Produjeron que otro video, que llamaron Somos Más de 131, esta manifestación fue mucho más masiva que las anteriores, porque además de ser estudiantes de universidades públicas y privadas, asistieron personas adultas, profesionales y trabajadores que compartían las demandas de los jóvenes. En esta manifestación publican una declaración que afirman Yo Soy 132. En su breve historia, los universitarios del Yo Soy 132 han experimentado fluctuaciones, decisiones y momentos de repliegue en lo visible, pero demostrando tener una capacidad y creatividad que ha facilitado diversificar su protesta, expandir su presencia territorial y renovar sus objetivos.
por lo que cabría esperar que, de superar los obstáculos y resolver los desafíos, que la plantea la institucionalidad y cultura nacional trastoque en algún sentido la configuración de lo en su breve políticamente historia, posible. Los universitarios del Yo Soy 132 han experimentado fluctuaciones, decisiones y momentos de repliegue en lo visible, pero demostrando tener una capacidad y creatividad que ha facilitado diversificar su protesta, expandir su presencia territorial y renovar sus objetivos, por lo que cabría esperar que, de superar los obstáculos y resolver los desafíos, que la plantea la institucionalidad y cultura nacional trastoque en algún sentido la configuración de lo políticamente posible.